En el medio mencionaste, ayer de una entrevista, se publicó una entrevista que ya estaba hecha hace un tiempo entre Fontevecchia y Alberto Fernández. Sí. El título no sé si era exactamente lo que había dicho después adentro de la nota, pero el concepto era, le pregunta a Fontevecchia al presidente por qué perdieron votos, un dato, que el gobierno perdió votos, y el presidente dice, bueno, puede ser porque nos fuimos un poco a los extremos. Sí. Nos polarizamos. Sí. Bueno, a ver, si otro hubiera hecho el análisis, yo diría que corresponde ser virtuado de una manera. Si la hace el presidente, a mí me genera alguna alarma. Porque si hay algo que no hizo este gobierno es ir a los extremos. La verdad es que es un gobierno bastante cauto. Sí, es un gobierno precavido, es un gobierno lleno de precauciones, de frenos, ¿no? De posibilismo. Sí, bueno, algo así. Entonces, yo no creo que haya sido ese el factor. Por eso digo, si esto lo decía Rosendo Fraga, decía, sí, bueno, está bien, es Rosendo Fraga y opina eso. Pero que el presidente haya hecho ese balance no me inquieta un poco, porque en realidad se identifica como uno de los extremos a Cristina Kirchner. Sí. Y Cristina no es la que decide el rumbo del gobierno, digo, no, es el hiperpresidencialismo que existe en la Argentina. Pero además, perdón, que siguiendo tu argumento, si Alberto dice que él es el extremo, en realidad lo que hace es repetir la caricatura que hacen de él en los medios, que es falsa. Porque los medios tratan a este gobierno de extremo, sí, haga lo que haga. Sí. O sea, si el gobierno mañana estatiza Clarín, es extremo, y si el gobierno mañana dice en Clarín se tienen que cumplir las leyes laborales, es extremo. Porque sí, hay una distancia muy grande, hay matices, no. Haga lo que haga, este gobierno es extremo. Y a mí me dio la impresión cuando leí eso, y siguiendo lo que vos decís, que Alberto se cree lo que escriben en los medios hegemónicos de él. Y no es cierto. A mí hay algo que me preocupa más todavía. Extremo o centro, o discutir cuán extremo o cuán centrista es este gobierno, que es que el presidente piense que la pérdida de apoyo y la pérdida de votos de Frente de Todos tuvo que ver con un posicionamiento político discursivo y no con la falta de comida en la mesa de los argentinos, la falta de trabajo en la cotidianidad de los argentinos, sí, y la falta de esas cosas que los argentinos esperaban que se recuperaran a partir de diciembre del 19, que en el medio hubo una pandemia, digo, después se puede discutir cuánto más se pudo haber hecho o no, pero lo cierto es que había una expectativa y que no se cumplió, y eso no tiene que ver con extremo o con centro, es secundario, me parece, en todo caso eso. Y creo que si no se entiende desde el gobierno que en el 2023, salvo que los argentinos, la sociedad argentina en su conjunto esté mucho mejor que ahora, no va a haber un futuro político o electoral para el Frente de Todos, ni de extremo, ni de centro, ni si lleva de candidato a Kicillof, ni si lleva de candidato a Daer. Si los argentinos no vuelven a comer, si el sueldo no vuelve a ganarle a la inflación, si no se pueden ir de vacaciones, si no pueden cambiar el auto, si no pueden hacer todas esas cosas para las que estaban acostumbrados a hacer, ni por el centro ni por los extremos se van a recuperar votos, en mi parecer. La pregunta es, ¿a qué consideramos extremos, no? Insisto en esto y reafirmándome un poquito en lo que dice Nico, digo, si fuera, insisto, Rosendo Fraga el que dice esto, es decir, bueno, es el análisis de Rosendo Fraga. El presidente es más que Rosendo Fraga, bastante, mucho más. Y las valoraciones son, creo que, o deberían ser desde su punto de vista más equilibradas en un punto. Yo creo que acá cede un poco a la tentación de buscar una sola causa y que esa causa la identifica como lo de extremo. ¿A qué llamamos extremo? ¿Al aporte solidario extraordinario de la grande fortuna? ¿A eso llamamos extremo? Porque la verdad es que la Argentina atraviesa una situación muy delicada, producto de la primera pandemia, agravada por la segunda pandemia, digamos, ¿no? La pandemia macrista, la pandemia del COVID. ¿Y quién era que decía, inventamos o perdemos? Inventar o errar. Mariátegui. Sí. ¿Mariátegui era que decía eso? Inventamos o erramos. La verdad es que sacaron del conejo, sacaron de la galera, digo, no un conejo, sino sacaron el aporte solidario extraordinario, que hizo que los números de este año fueran mejores en materia de déficit, de caja, digamos. Que también fue una manera de mostrar a la sociedad alternativa que no fuera el ajuste. No, porque vos podés ajustar por lo que es el gasto o generar mayor recaudación, digamos, ¿no? Son las dos maneras.
Y la verdad que se le mostró una alternativa. El otro día cuando Cristina en la plaza decía que me pareció muy importante, ¿no? Che, que la paguen, los dólares que van a pagar al Fondo Monetario, que sean lo que la fugaron, ¿no? Son los dólares fugados en los paraísos fiscales, que ellos nos ayuden a encontrar. Eso también es plantear una alternativa al ajuste. Sí. ¿Esos son los extremos? Bueno, y además, fíjate qué poco extremo es el gobierno. Alberto firmó un decreto donde dijo que los servicios, que en pandemia, y a partir de ahora, los servicios de telecomunicaciones son esenciales. O sea, que el internet, el cable y la telefonía móvil, el Estado puede regular los precios. Sí, lo firmó el presidente. Lo firmó el presidente. Sí. Salieron a decir casi que había estatizado el sistema de telecomunicaciones. ¿Qué logró primero el grupo Clarín? Una cautelar, que se la van renovando cada vez que se vence, que dice que ese decreto no va. Entonces Clarín te puede seguir cobrando lo que quiera. Y la semana pasada logró la misma cautelar Telefónica. Sí. O sea, Telecom y Telefónica, un solo corazón, los dos te van a cobrar lo que quieran. Está bien porque tiene que haber igualdad ante la ley. Claro. Pero esa cautelar no la tienen las cooperativas, las cableras del interior, los canales. Todo eso no la tienen. Porque solo hay algunos que son más iguales que otros. Pará, Ari, no, tampoco nos apuremos. Pero además, no solo Telecom y Telefónica te pueden cobrar lo que quieran, sino que los dueños de Telecom, como Mañeto, también judicializaron el aporte a las grandes fortunas. Sí. Entonces, te cobran lo que quieran, se transforman de esa forma en los más ricos del país y además te judicializan y tampoco te pagan el aporte a las grandes fortunas. Si el gobierno fuera extremo, sí, se metería en la factura de Telecom y haría que todos paguen lo que se tiene que pagar, y se metería en la bóveda de Mañeto y le sacaría la plata para que los argentinos tengan vacunas y comida. Me fue un poco fuerte escuchar bóveda de Mañeto. Porque ellos siempre usan lo de la Pero bóveda. por eso digo, ¿cuáles son los... ¿A qué definamos extremos? ¿Qué Bueno, es que el Estado le quiera cobrar a un aporte solidario por única vez? ¿Eso es un extremo? No, es que ahí también te lo hacen creer como si fuera un... entra la construcción de sentido. Claro. Porque después tenés... el viernes vimos, con diferencia de 10 minutos, a un diputado diciendo pedazo de peludo al presidente de la Cámara con el micrófono abierto, el diputado Sí. Miguel Basse, Sí. radical. Y a los 10 minutos al jefe de esa bancada diciendo que se levantaba porque estaba muy ofendido por lo que decía el jefe de otra bancada, que solo había hecho un discurso con el tono que tenían los discursos ya a esa hora, que estaban todos, digamos, exaltados y cansados. 21 horas de debate. Y en todos los medios estuvieron todo el fin de semana hablando de Máximo Kirchner y no de Miguel Basse. Ahí también digo, una cosa es extrema, pero no, o sea, levantar un poco la voz de extremo, decir no lo es, o las cosas son extremas o no, depende de quién vieron. Y si lo llevamos un poco más al fondo, porque eso es solo una anécdota, y en general las anécdotas son entretenidas para introducir un tema, pero no son válidas como elemento de análisis. Quiero que sepas que me gusta tu latín, me parece que es un... Igual fue una cita textual de Basse, lo de pedazo de pelotudos. Entonces me gusta el latín de Basse. Sí, de Monsieur Michel Basse. Siendo un poco más allá, tenemos una oposición que bloqueó un presupuesto, Sí. viajó a Washington a hablar con el Fondo Monetario Internacional para recomendar un acuerdo con la Argentina, el diputado Luciano Laspina. Sí. Y para mañana convoca una sesión especial en el Congreso para para en realidad subir el mínimo no imponible, es decir, recortar la recaudación del impuesto de los bienes personales, que es uno de los más progresivos. El de los ricos. Es el impuesto a la riqueza. Es el impuesto a la riqueza que existe en Bien. Argentina. El de los ricos no, bueno, del que tiene arriba de determinado piso, no solo Sí. de millonarios, pero es de la pero gente que les mayor pega de- más a los que más tienen, Exacto, eso es así. No es exacto. como el IVA que Claro. pagamos todos. Nosotros no pagamos bienes personales. No. por ejemplo. Entonces, cuando uno suma 1 más 2 más 3, van al FMI a decir que no tienen que acordar. Bloquean el presupuesto, que era una herramienta también en ese sentido. Te quieren financiar al Estado votando votando la suba a este mínimo no imponible. Lo que tenés es una oposición que lo que busca es forzar que el mercado haga el ajuste que no quiere hacer el gobierno. ¿Eso no es extremo? Digo, una oposición que perdió una elección presidencial, porque la de 2019 no
decidía, según el sistema argentino, el sentido de las políticas, sino que definía el Parlamento. Y el sentido de la política del 2019 fue no al ajuste. Claro. Fue básicamente eso lo que votó al frente de todos. Y ahora tenés una oposición que quiere implementar ese ajuste a como dé lugar. Bueno, eso es extremo. En todo caso, hay que ponerse del otro lado y enfrentar ese tipo de cuestiones, porque si no lo que tenés es desgobernabilidad, que eso no es bueno ni para los moderados, ni para los extremistas, ni para nadie. 18.000 millones de dólares hay que pagar el año que viene, en el único acuerdo vigente que existe con el Fondo Monetario. No hay otro, por ahora no hay otro. ¿Sí? Vamos a tener que pagar 18.000 millones de dólares si Guzmán no hace una finta a lo Messi y logra que nos condonen, que nos den changüí, que no... Estamos discutiendo la sobretasa, imagínate cómo estamos. Que está bien, son 2.000 millones de dólares menos por año, creo. Estamos discutiendo la sobretasa, pero hoy por hoy, el año que viene hay que pagar 18.000 millones de... El presupuesto que se nos va a pagar a votar la oposición era un presupuesto serio, realista, decía, no pago nada al fondo, nada, porque no hay plata para pagarle. Hoy no tenemos presupuesto. Sí, y no tenemos 18.000 millones de dólares. Y no tenemos 18.000 millones. Ni cerca. Y sí tenemos un acuerdo vigente, que es el que existe y el que firmó la actual oposición cuando era gobierno con el Fondo Monetario. O sea, nos quieren hacer entrar en default. Y probablemente, sí. Bueno, yo creo que, a ver, a mí la palabra no me gusta. Es más, yo no creo que haya que hablar de default, porque en un punto me trae déjà vu, me trae otros momentos, me lleva a otro momento de la historia. Pero creo que se va a terminar resolviendo. Lo que no se va a resolver es la irresponsabilidad de esta gente. Y te hago una pregunta, volviendo al origen de esto que estamos hablando. ¿Por qué todo fue el agua? Primero el fue el origen. Les comparto mi inquietud. ¿Por qué Alberto, para ustedes, dice eso? O sea, le dice a Fontevecchia lo que Fontevecchia quiere escuchar y lo que piensa que los lectores de Fontevecchia quieren leer. ¿Lo cree de verdad? Qué difícil, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que lo cree de verdad. Yo creo que Alberto, vamos a remontar un poco la historia, en el año 2007, ¿sí?, se aleja del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por diferencias que no eran tanto de modelos sino de modales. Lo volvió a decir el otro día en la entrevista con Fontevecchia. Sí. Él estaba convencido de que la crisis, por ejemplo, con la 125, la crisis producida por la 125, se tendría que haber resuelto de otro modo. Fue uno de los que más batalló por llegar a un tipo de acuerdo, de retenciones segmentadas. Y él lo que dice, no lo dijo en este reportaje, pero alguna vez ha comentado que en realidad Néstor redobló el conflicto con el campo para, entre otras cosas, construir una presidenta, ¿no?, que era Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que ha sugerido, digamos, la idea de una presidenta enfrentada por las corporaciones, por la corporación rural, etcétera, etcétera, y que eso le iba a dar una fortaleza política, a pesar de la derrota le iba a dar una fortaleza política porque definía al gobierno. Estos son los adversarios de este gobierno. Y él no estaba de acuerdo con eso. Le parecía que era viejo el planteo, le parecía que esos sectores eran dinámicos en la economía y que no eran la sociedad rural ni la oligarquía del 45, qué sé yo. Y él se va del gobierno. Ahora, se va del gobierno, pero no se fue de las ideas que él tiene. Él piensa así. Cuando Cristina lo va a buscar para ungirlo presidente, Cristina va a buscar aquella alianza original, aquel frente original que incluso lo contenía a Cobos hasta ese momento. Así que imagínate lo amplio que era aquello y lo amplio que es esto. Yo no creo que le haya cambiado, yo creo que él es coherente en esas cuestiones. Lo que pasa es que hoy tiene la lapicera. Digo, el presidente, claro, hoy es Alberto. presidente. Hoy es una Alberto. cosa es tenerlo de jefe de gabinete, claro. Otra cosa es tenerlo de presidente. Un jefe de gabinete es una persona importante, ¿no?, en un esquema, en un dispositivo de poder, pero no es el que toma las decisiones. No, y además, si hay algo, creo que Weinfeld ha escrito mucho sobre esta idea de que lo genial de Néstor y Cristina es que le hicieron hacer cosas a gente que no creía en eso. Pero los convencían o los hacían, digo, los llevaron hacia lugares que por ahí solitos no hubieran ido. Se llama conducción política. Bueno, está bien. Sí, claro. Sin como el ejemplo más claro. Sin amenazarlos y sin espiarlos y sin nada de eso, porque Macri también lo hizo, pero... No, pero ojo, porque Alberto no era... Pero no es política en ese caso la conducción. Sí. Yo creo que Alberto, no sé, esto es una idea, que no se enoje, porque seguramente capaz que esto después lo escucha. Pero es probable, porque yo creo que Alberto fue el Sherpa de los Kirchner en Capital. Sí.
El Sherpa, el tipo que te lleva y por este sendero y por acá, por allá, vos no conocés, te lleva a Crónica, no sé qué. Te presento a tenés Claro, que contarle o sea, a mí, insisto, cuando uno dice Alberto no es kirchnerista, no, Alberto es tan kirchnerista como Néstor, como Cristina, tener un lugar subordinado en la historia, lo que vos quieras. Sí. Pero que estuvo del minuto uno tratando de desarrollar, nacionalizar el kirchnerismo, eso no se le puede negar. De hecho fue el único cargo electivo que tuvo Alberto antes, fue candidato a legislador en la lista de Cavallo. sí, Pasó en el mucho 82. pecado de juventud. No seas malo, Ari. Cavallo Vélez era la fórmula. Sí. Vélez ahora está también. Sí, bueno, pero eso puede decir mucho y puede decir nada. Yo te digo, la verdad, yo lo vi a Néstor Kirchner una sola vez en mi vida. Casa de Santa Cruz, el año 2000 creo, o 2001, y 2000 creo que. Y él estaba muy preocupado por el tema de la convertibilidad, porque él decía, esto está agotado, sí, pero salir de la convertibilidad de manera brusca, que después fue la famosa especificación asimétrica de Remes y Duhalde, te hace una transferencia de ingresos fenomenal y te deja a 40% debajo de la línea de pobreza. Sí, sí. Esto decía Néstor, y en esa reunión estaba Alberto también. Estaba Alberto, estaba él, y de golpe estaba hablando bien de Cavallo, Néstor. No, pero además, así como otro día. después de esto, yo tiro la chicana para retomar. Esto lo escribió Alberto Fernández en uno de sus libros, creo que Políticamente Incorrecto o alguno de esos. Y él contó que después de que se presenta en esta lista, Néstor lo llama y le dije, bueno, ya te divertiste, ahora venía a trabajar en serio. Y ahí lo convoca a armar el grupo Calafate. Claro. Y después es el Alberto que estuvo en la mesa chica de lo mejor del kirchnerismo. Sí, claro. O sea, no ese. Excepto que yo ahí, cada vez que sacan esa cuestión de las formas o el contenido, ¿El modelo o el modal? parece que Alberto no estaba de acuerdo, entre otras cosas, con la ley de medios, que fue lo que vino en 2009, justo después que él se fue. Y él sigue, y ahí coincido con vos, él sigue estando en desacuerdo. Sí. Sigue estando en desacuerdo en que el sistema de medios debe ser regulado desde el Estado. Y por eso no lo hace, y es coherente con eso. Sí. Hay otro sector de la coalición que sí cree. Sí, claro. Bueno, antes creía con más enjundia. Me gusta la palabra enjundia. Enjundia. Sí. Ahora cree quizá con menos enjundia, pero sí se enoja con lo que dicen los días. Yo te digo la verdad. Tengo que googlear enjundia, caballero. Yo particularmente soy un convencido de que no hay posibilidad de democratizar realmente la sociedad si vos no democratizás la riqueza. Y si antes no democratizás las voces, no vas a poder democratizar la riqueza. Esa es la impresión que yo tengo y hablo desde ese lugar. Sí. Acá No pareciera ser, déjame que lo aclare, no pareciera ser esto la forma en que ven las cosas el presidente, incluso a veces la propia vice. La vice impulsó en su momento la ley de medios, pero hoy yo no los veo reclamando por la derogación de los decretos macristas que podaron la ley. Lo podría hacer. Voy a hacer una fe de ratas. Inventar o errar era de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Mariátegui tenía otras, igual interesantes. Muy bien. Pero bueno.